basados en historias reales, en cosas que vamos viviendo en el día a día y por supuesto a que esos conocimientos nos permitan ampliar el horizonte, ver con otros ojos esto que estamos viviendo y vislumbrar un futuro y un panorama sin duda mucho más claro que el que en algún momento se nos presentó como complejo, como difícil. Hoy hemos elegido un tema muy especial, pero antes, bueno, voy a saludar a algunos de los que están por aquí pendientes. Qué rico, maravilloso, maravilloso que estén por acá. Así que vamos a ver, un saludo para Mónica Montoya, Nani, Elena Cardona, Leti Alda, el compadre Gabriel Lotero, eh, Muribe Mejía, Marjorie. Bueno, a todos un abrazo muy especial. Es de verdad un placer que estemos aquí. Qué rico, María Teresa Uribe, que te hayas podido conectar. Blancarango, qué bueno verte también por acá. Marta Osorio, Besa, Milora, Andrés Restrepo, Socorro Soto, Lourdes. Felicidad 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, me encantan estos mensajes que ponen aquí, estos seudónimos que ponen. Bueno, en fin, vamos para adelante con este tema porque me parece bien interesante. A ver, de por sí, obviamente el título suena por lo menos sugestivo. Siempre nos enseñaron y hasta hace relativamente poco tiempo en medicina pensábamos que las neuronas solamente habitaban, por supuesto, el cerebro. Pero con el tiempo ha surgido una nueva ciencia que es la neurocardiología, que ha interpretado que existen en el corazón unas neuritas que son algunas formas de neuronas que habitan en él precisamente y que tienen una razón muy poderosa de ser que sin duda vamos a comprender. Yo creo que esto es bien interesante porque de esa forma vamos a darnos cuenta de que el corazón no es simplemente una bomba como nos lo presentaban a nosotros en fisiología y en anatomía, sino que va mucho más allá de esta mera función de irrigar y de expandir la sangre a todos los rincones del cuerpo. Entonces surge una pregunta, ¿es el corazón una extensión del cerebro o es el cerebro una extensión del corazón? Yo los voy a dejar para que ustedes al final tomen sus propias conclusiones y tengan en cuenta a ver qué puede significar todo esto, que me parece bien interesante. No en vano, de los 7 centros principales, el cuarto, el del centro, es el del corazón y el del timo. El del autorreconocimiento, pero también el de la entrega, porque el cuarto centro, como lo vimos cuando hablamos de los chakras, es el centro que nos permite entregar de manera generosa y entendiendo que en el dar está precisamente el recibir. Así que de esa manera, esa invitación a estar en el centro es también pensar en que desde allí podemos lograr la armonía, que es lo que estamos buscando continuamente. Mientras más centrados estemos, más cerca vamos a estar de esa armonía interior. Y vale la pena también aquí recalcar que hay más señales que se transmiten desde el corazón al cerebro que desde el cerebro al corazón. Esto es bien significativo porque vamos a entender también por qué el corazón en un momento determinado puede tomar decisiones, podríamos decirlo así. El corazón es mucho más sensitivo que racional y desde el corazón parten esas nociones que se nos presentan haciendo que tomemos por momentos decisiones que parecieran difíciles y simplemente que cuando escuchamos al corazón nos damos cuenta de que es perfectamente posible entender que algo más sutil está ocurriendo. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a nosotros mismos, generalmente nos llevamos las manos al corazón. Yo no digo a nosotros mismos
o no me toco los hombros para decir a nosotros mismos, sino que llevamos las manos a lo mejor de manera subconsciente a ese corazón cuando estamos haciendo referencia tal vez a la esencia de lo que habita en nuestro interior. Y eso tampoco debe ser al azar. El solo hecho de que nos llevemos las manos al corazón es una señal de reconocimiento y por eso tampoco es en vano que ese órgano del autorreconocimiento, el timo, esté precisamente debajo del corazón como diciéndonos, bueno, desde que nos reconozcamos podemos comunicarnos en otra esfera de conciencia, pero también en la esfera del sentir. Desde el corazón renunciamos un poco al código del pensar para entrar en ese código del sentir, que a veces es mucho más sutil, pero tal vez en una octava superior nos invita a que el razonamiento sea mucho más elaborado, mucho más congruente, y por eso a veces cuando nos tocan ese corazoncito donde habita el amor, desde donde se desprende nuestra capacidad relacional, desde donde se desprenden también nuestras manos, porque las manos son una prolongación del corazón que nos permiten estrechar vínculos y salud, darnos. Desde allí entonces pueden ocurrir cosas un poco complejas cuando también nos, entre comillas, rompen el corazón. Y eso suena como raro. Hay canciones por allá de despechos, se me rompió el corazón. Y claro, y uno piensa que eso se queda en solamente palabrerías, pero es realmente cierto, literalmente cierto, esto del síndrome del corazón roto, como se le conoce también ya en la descripción médica. Pues bien, para que entendamos eso, el corazón no es solo un músculo, es un grupo de 7 capas musculares. Ahí van ustedes pensando, esto del 7 tendrá alguna importancia. 7 capas musculares, 7 colores, 7 notas musicales, 7 chakras principales. Esto tiene que tener una connotación bien importante. Cuando hay una emoción desgarradora, y a veces lo describimos en esos términos, desgarradora, lo que ocurre es precisamente que se revientan algunas fibras de esas capas musculares y es literal que cuando alguien se ve afectado por una circunstancia en la que hay una ruptura emocional violenta, a veces se logran desgarrar algunas de esas fibras y ocurre el famoso síndrome del corazón roto. Vuelvo y les digo, esto suena como si fuera pura ciencia ficción, pero es real que eso puede ocurrir y por eso es tan importante que hay gente que puede morir de desamor y por eso tal vez la mayor responsabilidad de nosotros es proyectar amor en cada acto que estemos haciendo, en cada palabra que estemos alimentando desde nuestro centro, en cada conexión que hagamos, desde esa intuición a esa razón. Cuando el corazón atesora la mente, es casi imposible lanzar una palabra que sea un improperio, un insulto o algo que busque herir el otro, sino más bien lo que busca es el acompañamiento, el contacto, la cercanía profunda que nos invita a abrazarnos desde ese corazón y por eso trascender desde allí. Cuando existen emociones como la calma, el equilibrio, la satisfacción, entonces la frecuencia del corazón se vuelve armónica, se vuelve rítmica y se vuelve casi que perfecta. Hay lo que se llama una coherencia cardíaca y esa coherencia cardíaca no es otra cosa que el reflejo del bienestar que estamos manifestando de nuestro interior y que se expresa a través de ese correcto latido cardíaco. Entre otras cosas, es bien especial, porque ese corazón no late de cualquier manera, no es esto, como nos lo enseñaron normalmente en anatomía, sino que en realidad el movimiento es un movimiento de tipo espiral, de una espiral ascendente, de abajo hacia arriba, que permite que el corazón empiece a bombear. Eso es como si cada latido del corazón nos estuviera invitando a evolucionar, a elevar la conciencia y cuando esos 12 pétalos del corazón, como lo describimos anteriormente, esas 12 unidades vibracionales del corazón se conectan con las 12 unidades vibracionales del centro, del séptimo centro, eso implica que hay una coherencia maravillosa entre ese pensar, ese sentir
y ese actuar que ya casi que abren las puertas a lo espiritual, a eso que es mucho más sublime, a eso que nos invita a conectarnos con ese campo cuántico, con ese universo o matriz divina donde habitan los arquetipos de todo lo que existe. Por lo tanto, el corazón siempre se está retroalimentando y de nosotros depende de qué se retroalimente. Si se retroalimenta de emociones puras, de emociones sutiles, de emociones que impliquen sensibilidad mayor, de emociones hijas del amor, sin duda ese corazón va a latir a un ritmo mucho más adecuado. De ahí ya vamos deduciendo que probablemente muchas de las alteraciones rítmicas del corazón, lo que se conoce como las arritmias, se deriva precisamente de eso, de que ese corazón está latiendo de manera inadecuada, de que no encuentra sus tiempos, porque a lo mejor los tiempos internos están alterados, las emociones internas están alteradas y hacen que el órgano de choque, que es ese corazoncito, se manifieste de una manera inadecuada y pueda comprometer incluso el riesgo, la vida misma del paciente, poniéndolo en riesgo. El corazón secreta una hormona muy importante que se llama el factor natriurético atrial, que tiene como función principal a su vez estimular la secreción de la oxitocina. Recordemos que la oxitocina es la molécula de los vínculos, algunos le han llamado la molécula del amor, y esa oxitocina trabaja en equipo con la amígdala, pero la amígdala cerebral, no esta amígdala, sino la amígdala cerebral, que es la que registra gran parte del significado de las emociones, es decir, del cómo vivimos en el día a día cada situación que estamos experimentando. Y eso significa que si estamos experimentando emociones sanas, emociones derivadas del equilibrio, la armonía, la paz, ese amor, entonces seguramente desde esa misma vivencia estamos permitiendo que la amígdala almacene emociones agradables que en algún momento puedan socorrer a ese individuo en un instante en que se sienta amenazado por alguna situación de la vida. Es decir, es como si estuviéramos, me encantan esos corazoncitos que van bombeando por ahí, porque muy a propósito del tema, entre otras cosas, elegí este tema para hoy y no tenía ni la menor idea de que hoy es, dizque, el Día Mundial del Corazón. Ahí les paso ese datico. Pero bueno, lo cierto es que les decía que cuando se cultivan esas emociones, empiezan a generar una especie de correlación de esos recuerdos que es como si incrementáramos la reserva para un momento de mayor exigencia porque hemos sido maltratados, porque tenemos alguna preocupación excesiva, porque tenemos alguna dificultad en lo relacional con nuestra pareja o con nuestro entorno o con quienes nos rodean, y esto es, digamos, que cultivar acciones para que en el momento en que se requiera tengamos esa suficiente reserva y podamos hacerle frente de manera adecuada a las situaciones vividas. El 67% de las células del corazón son células de origen nervioso. Y esto sí que es bien interesante. Recordemos, nosotros tenemos 3 tipos de redes en el cuerpo. La red vascular, la red de colágena, que es la que se encarga como del andamiaje, el sostén del cuerpo, pero también está la red nerviosa. Y cada una de ellas se relaciona con un tipo de constitución desde la medicina ayurvédica que habla de las 3 doshas o constituciones. Ellos le llaman vata a esa red nerviosa, pero también al futuro, a la capacidad de pensar, a lo más evolucionado, a lo más recientemente adquirido. Le llaman pita a lo vascular, al presente, a lo relacional, y por eso es tan importante entonces esa relación de lo nervioso, el futuro, con lo relacional. Es como si desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos ya estuviéramos generando lo que vamos a destinar para ese futuro próximo. Y existe la red de colágena, que es la que nos da ese andamiaje, que es el pasado en el que se sustenta todo lo vivido y en el que, si de manera adecuada evolucionamos, vamos a permitirnos vivir un presente en paz, de manera tranquila, como lo que es, como un presente, como un regalo. Entonces existe una especie de sistema nervioso intracardíaco, pudiéramos llamarlo de esa manera, y ese sistema nervioso intracardíaco es capaz de desarrollar
junto con esa capacidad de la intuición, la capacidad de visualizar un poco más allá de las cosas, sentir las cosas antes de que se sucedan, y están generando un movimiento tan veloz que en apenas milésimas de segundo uno puede vislumbrar lo que se viene si va cultivando ese sentimiento tan precioso del amor. Pero eso implica que también estemos resonando y vibrando en ritmos y pulsos adecuados en nuestro corazón. De hecho, la expresión física de nuestro cuerpo es lo que nosotros llamamos el pulso, que nos tomamos periféricamente, pero que también está mostrando cómo es el pulso de nuestra vida. Por eso el corazón tiene una especie de marcapasos interno que se llama el nodo sinusal, que es el que se encarga del cronotropismo, traducido en cristiano, de que el corazón lata a un ritmo adecuado, que favorezca todas las funciones y que permita a través de ese ritmo hacer la función de bombeo de esa sangre para que llegue hasta el último rincón de nuestros órganos y sistemas, y de esa manera permita que se mantenga la vida. Dicho sea de paso, el corazón tiene una forma toroidea. La forma toroidea, los invito a que de pronto busquen por ahí en internet esto porque es bien interesante, pero la forma toroidea es casi que una garantía de un movimiento perenne, de un movimiento que está destinado a mantenerse activo, y eso solo casi garantizaría que en nuestras vidas ese corazón hubiera sido diseñado para vivir por muchísimos años. Cuando se hablaba de los años de Matusalén, yo me sospecho que alguna cosa de cierto tenía todo esto, porque en realidad el corazón fue diseñado para vivir por largo tiempo. El problema es que vamos acabando con su existencia en la medida en que vamos cultivando o permitiendo que emociones tóxicas lleguen a ese corazón. Por eso es importantísimo que a partir de este momento empecemos a cambiar ese chip y no nos dejemos perturbar por nimiedades, por cosas que no tengan ningún interés importante, y más bien empecemos a cultivar otro tipo de pensamientos y emociones que permitan que esa función del toroide del corazón se revitalice en cada latido, y que cada latido sea la expresión perfecta de que hemos muerto a lo no esencial y resucitado a lo que realmente vale la pena para continuar en este camino. De allí que entonces, cuando empezamos a vivir desde el sentimiento, a cultivar la intuición, ese corazón puede aprender, puede recordar y puede percibir muchísimas cosas que desde la razón probablemente no podamos elaborar. Es el momento en que pintemos esos corazoncitos así como los están enviando, en que le pongamos color a la vida, en que le demos brillo, en que le generemos matices a la vida, en que alcancemos nuevamente todas esas tonalidades, tanto desde la música como desde el color, para que precisamente nos impregnemos de esas cosas tan maravillosamente esenciales. Desde el corazón, entonces, este órgano se comunica de 4 maneras esenciales. Primero, desde lo eléctrico. Ya les decía que hay conexiones eléctricas desde el corazón al cerebro y desde el cerebro al corazón. Por lo tanto, si decimos que hay una conexión eléctrica, lo eléctrico nunca puede separarse de lo magnético, y eso significa que hay una segunda posibilidad de conexión, que es a través del campo magnético. Curiosamente, el campo magnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro mismo, y eso significa que en ese campo electromagnético, imagínense ustedes los usos que se generaban cuando jugábamos con imancitos y limaduras de hierro. Esas lineecitas, esas líneas de campo no son otra cosa que lo que está proyectando nuestro corazón, y de allí que el otro sienta que es agradable esa conversación, que es maravilloso poder tener a alguien como ese que está emitiendo ese patrón vibracional y que hace que resonemos con él y que tenga una cierta capacidad magnética. Muchas veces nos expresamos en esos términos sobre otras personas y decimos, es que es realmente un ser magnético, y eso es verdaderamente lo que ocurre, y desde lo magnético es que nos estamos comunicando. Ya lo dijimos, la tercera manera de comunicarnos es desde lo hormonal, con ese factor natriurético atrial que les mencionaba anteriormente y que secretaba la oxitocina, y por supuesto desde una manera biofísica a través de las ondas de pulso que están generando ese tipo de movimientos y que hacen que, como ese tum
como ese instrumento de percusión, permitamos escuchar la música en nuestro interior, pero a su vez poner al servicio de la humanidad ese patrón musical que también llevamos dentro para que todos perfectamente interpretemos la sinfonía que es la vida. Esto es que a mí me parece fascinante, a mí me tienen que disculpar porque es que me emociona mucho hablar de estas cosas, me parece que es impresionante la perfección en la que estamos viviendo y entender cómo ese campo magnético está completamente ligado a las emociones que estamos viviendo. Entonces, insistamos, emociones tóxicas no permiten que el corazón se nutra, sobre todo en el movimiento de la diástole. En el movimiento de la diástole, el corazón recibe esa sangre que va a bombear luego a través del movimiento de la sístole, ¿sí? Entonces hay un movimiento de contracción y otro de dilatación. El de contracción se conoce como la sístole, pero el de dilatación, cuando recibe la sangre, cuando entra la sangre al corazón ya purificada desde el pulmón, entonces ese es el movimiento de la diástole. Y digo purificada porque también desde allí no debe ser al azar que se purifique esa sangre a través de la función del pulmón, porque recuerden que el pulmón maneja las tristezas, pero que cuando se maneja de manera adecuada, cuando se evoluciona en ese sentido, nos permite obtener la serenidad y la calma. Así que si la serenidad y la calma nutren al corazón, la única consecuencia lógica de esto es que sintamos esa alegría inmensa desde nuestro corazón, sintamos esa capacidad de comunicarnos. Entonces, miren que también la embriología nos está revelando cosas preciosas. Yo les decía, el corazón empieza a latir más o menos a los 21 días de engendrados, pero casi que de manera inmediata se desarrollan los oídos, como buscando a alguien que pueda escuchar ese instrumento de percusión. Pero aquí les doy otro dato que tal vez no les había contado, y es que la lengua empieza a desarrollarse después de que los oídos se formaron. Como quien dice, hablemos después de escuchar desde el corazón. Esto es, no me digan que esto no es fascinante. Hoy estoy más emocionado que nunca, pero bueno, entonces significa tenemos que aprender a escuchar primero y a escuchar al corazón antes de hablar. Por eso que cada palabra que emitamos sea precisamente la expresión de que está surgiendo desde un corazón amoroso. Escuchar el corazón para hablar luego nos está diciendo que esas 7 capas musculares, esa ley del 7 reflejada allí, bien vale la pena que sea expresada en esa espiral de la conciencia, en esa escalera al cielo, en esa espiral áurea o en esa espiral dorada, como se le conoce también en muchas otras visiones esotéricas, pero que de otra manera nos están diciendo que es precisamente el ascenso a lo superior. Me encanta la denominación que algunos le dan de la escalera al cielo, porque es desde aquí, desde donde empezamos a ascender hacia la conquista de la conciencia para poder ahí sí conectarnos con el alma, con lo superior, y de esa manera entonces disfrutar a plenitud cada segundo, cada instante y bendecir cada momento que nos está regalando la vida, para decir la vida es absolutamente maravillosa y para no cansarnos de dar las gracias por lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Esa coherencia empieza a ser contagiosa y espero que hoy les esté logrando transmitir ese contagio, para usar una palabra bien de moda, y que de esta manera entonces cada uno de ustedes también se convierta en un, llamémoslo así también, en un portador de amor, para que empecemos a comprender que desde ahí podemos fabricar una nueva humanidad desde una vibración superior. Les cuento todo dato curioso. La Tierra pulsa más o menos a 7.8 ciclos por segundo. Eso se conoce como las ondas de Schumann. Pero el corazón entra en resonancia con esa vibración terrestre. Es como si el corazón también necesitara el contacto con el polo a tierra, es decir, necesitara estar aterrizado para que lo que produzca, esas emociones que produzca a partir de ese cuarto centro, de ese corazón, sean también elevadas hacia esa pineal. Y ya les decía la otra vez que la pineal tiene partículas de magnetito por segundo, se dé ahí en esa pineal. O sea que esa conexión continua entre el corazón y la pineal no son otra cosa que la invitación a un ascenso mucho más superior, a conectar con esa energía permanente, libre y gratuita además que genera el corazón. Si entendiéramos solamente eso, comprenderíamos aquella denominación
de que la emoción no es otra cosa que emotion, energía puesta en movimiento, y por eso nos atreveríamos a renunciar a los sentimientos tóxicos para empezar a contactarnos con esa inteligencia superior en la que se presentan la capacidad de apertura, el contacto con el prójimo como lo que es, como el complemento nuestro, con la actitud de escucha, desde la paciencia, desde la capacidad de cooperación y aceptación, y por supuesto desde el coraje de asumir lo que a cada uno de nosotros nos corresponde en esto que es la vida, para alejarnos del miedo, del deseo tóxico y del poder para manipular, en cambio para encontrar la capacidad de brindar amor, de trascender el deseo en ferviente aspiración y de doblegar al poder desde la manipulación, simplemente para poder realizar lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Ese corazón también tiene una cosa muy especial, y es que en el momento de los movimientos que está haciendo, se presenta como una especie de esfera o de reflejo desde lo cuántico, que permite que se forme una especie de agujero cuántico, de agujero de gusano, como se le conoce en la visión de la física moderna. Y en ese agujero de gusano, en ese túnel que se forma a través de ese toroide, se puede trascender e ir infinitamente mucho más veloz que la luz misma, y nos permite a nosotros realmente ascender y trascender desde la conciencia todo lo que nos está ocurriendo. Por eso desde un corazón amoroso se puede generar cualquier proceso de sanación. Les cuento una historia muy bella, porque esta es la de una paciente que, estando hospitalizada, próxima a una cirugía de su intestino en algún momento, digamos que tuvo la claridad de pedir ayuda y entender, porque ya había hecho algunos cursos con nosotros, de entender que desde la distancia, en un corazón amoroso que se proyecta a través de esas líneas de campo, alguien puede hacer una sanación a distancia. Pues precisamente, y tal vez faltando unas 2-3 horas para entrar al quirófano, empezamos a hacer con un grupo una sanación a distancia, y eso es conectarnos con la esencia y llevar los arquetipos correctos del funcionamiento de ese sistema gastrointestinal. De un momento y de manera casi súbita, ella siente que algo se despeja en su interior, le dice a su médico: mire, yo no sé qué pasó, pero me siento muy bien, yo quiero que me haga una nueva ecografía para saber si se justifica o no esta intervención. En efecto, se la hacen, el cirujano se queda absolutamente sorprendido porque ya estaba programada esa cirugía, y sin embargo, aún ese tipo de cosas desde el punto de vista físico pueden solucionarse si ese corazón amoroso, armónico y proyectando la posibilidad mayor, que precisamente parte de esa coherencia cardíaca, puede cambiar cualquier relación que exista. Desde allí también, desde ese corazón, nos podemos conectar en otras dimensiones, abrir nuevos portales, y desde el alma precisamente poder entender que en esos estados ampliados de conciencia podemos precisamente generar la combinación de los colores, de las notas musicales, para obtener claridad y transparencia, para obtener la capacidad de reconocernos vulnerables, de pedir ayuda en el momento en que lo necesitamos, y de volver a rescatar ese fuego del corazón como la perfecta disculpa para activar la alquimia de las emociones y la alquimia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Miren, el sodio y el cloro pueden ser tóxicos en un momento determinado, pero cuando la alquimia los fusiona, forman la sal común, que es la que nos comemos en los alimentos en el día a día. Así que la sumatoria de las partes va mucho más allá que las individualidades. Cuando varios corazones amorosos se juntan en una intención clara, transparente, coherente, puede ocurrir cualquier cosa, y es el mejor medicamento para alimentar la fe y volver al centro, volver al amor, para empezar a hacer procesos de remisión, es decir, de volver a encontrar nuestra misión y de volver a rescatar desde el caos, desde el desorden, desde lo que está muy complejo, volver a rescatar lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica o la negentropía, es decir, pasar las cosas del caos al orden,
a la emergencia de una nueva conciencia y precisamente, seguramente por eso, desde allí es que se nutre el corazón. Recordemos que desde los 5 elementos, la madera nutre al fuego, la madera es el hígado que nutre al fuego. Por eso la madera maneja la ira, que cuando es trascendida, cuando es evolucionada de manera adecuada, nos lleva a la autoafirmación. Pero si en cambio producimos mucha ira, pues va a ser un exceso de madera que le echemos al fuego y por eso no es extraño que ese corazón se infarte o que empiece a tener algún tipo de arritmia. Eso significa que si en lugar de cultivar la ira, cultivamos movimientos como la autoafirmación, entonces de esa manera vamos a generar un alimento sano para ese corazón, alquimia que se da al interior y podamos tener esas cosas que hemos llamado corazonadas. Las corazonadas no son otra cosa que asonadas al corazón para que la corazón hada, esa hada especial que nos visita, empiece a ser como una especie de guía del pensamiento instintivo. A mí me encanta esto porque, del pensamiento intuitivo, perdón, me encanta esto porque realmente cuando descomponemos esas palabras, a veces el lenguaje nos cuenta tantas cosas y desde ya entonces que sea esa la invitación a encontrar nuevamente el silencio, el contacto con la naturaleza, el contacto con la soledad vivida desde la soledad, desde la edad del sol, desde la meditación, desde la contemplación y desde las vibraciones superiores para que encontremos lo realmente esencial en cada uno de nosotros. Bueno, me estaba emocionando demasiado, pero entonces vamos a terminar ahora sí con la meditación. Nos llevamos al corazón esas manos precisamente en señal de reconocimiento de lo que somos cada uno de nosotros. Respiramos lenta y profundamente. Recuperamos esos ritmos internos para que vuelva a pulsar en nosotros eso que nos recuerda que la vida está repleta de pausas que componen el ritmo. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy especial. Cada uno va a visualizar algo que para él sea supremamente agradable, que le genere mucha felicidad, en lo que vea mucha potencialidad, en lo que se sienta como en su mejor desempeño, en la mejor muestra de lo que es su verdadera esencia, en lo que le haga infinitamente feliz. Evoquemos en este momento esa imagen de eso que nos hace infinitamente felices o de aquello con lo que hemos soñado y que ya lo visualizamos como si fuera un hecho y nos sentimos pero muy contentos, reflejando toda esa plenitud interior y esa capacidad de gozar. Y lo visualizamos durante unos segundos. Y permitimos que se esboce esa sonrisa en señal de alegría por todo eso que estamos experimentando en este momento. Y ahora llevamos esa sensación y ese sentimiento desde nuestro corazón a esa zona de nuestro cuerpo o de nuestra mente o de nuestras emociones que queramos sanar. Si hay algo desde nuestras emociones que queramos sanar, llevemos esa sensación vivida anteriormente y que estábamos evocando con mucha alegría a eso que en este momento sentimos como un obstáculo, como una dificultad. Insisto, bien sea desde el plano físico o desde el plano emocional o desde el plano mental. Y llevémoslo a eso que está en un caos, llevemos esa sensación de plenitud, de alegría, a esa preocupación que tenemos en este instante por nuestro trabajo, por lo que estamos haciendo, o a la preocupación por nuestra salud, por las situaciones que se están viviendo actualmente, o a esa zona del cuerpo que por alguna circunstancia nos perturba en este instante y que nos dice que es el momento de prestarle atención y de recuperar la presencia desde nuestro corazón en esa zona específica de nuestro cuerpo, esa zona que por alguna circunstancia esté mostrándonos algún tipo de dificultad como expresión sintomatológica de que algo está ocurriendo en nuestro interior. Llevamos esa información a esa zona y también la llevamos a ese pensamiento que nos perturba
perturbe, a esas ideas que no estén construyendo y que estén obstaculizando de alguna manera eso que pudiéramos fabricar para que esas ideas se siembren como lo que deberían ser proyectos de futuro generados desde un presente repleto de amor. Respiramos profunda y lentamente mientras vamos sintiendo que esa emoción superior, que esa vivencia superior, que ese sentimiento maravilloso va reemplazando aquello que se nos representa como una resistencia en nuestro interior. Y vamos experimentando la transmutación, esa alquimia mágica que ocurre en nuestro interior, que ahora está siendo reemplazada por todo esto de mayor orden que estamos generando. Y si queremos, llevamos esa sensación también a alguien que tengamos en este momento afectado por alguna condición de salud. Respiramos lenta y profundamente y vamos tomando conciencia de eso que estamos experimentando ahora. Bueno, yo les quiero dar un abrazo a todos, recordarles que ahí tenemos una herramienta fundamental. Gracias, doctor, por transmitirnos estos conocimientos tan valiosos y animarnos a iniciar un trabajo interior que nos conduzca a tener contacto. Maravilloso, gracias a ti, Gloria Eugenia. La intención es realmente generar cosas que nos permitan activarnos. Iba a preguntar sobre eso, sobre las corazonadas, pero bueno, listo, qué rico que nos adelantamos, qué maravilla, cómo pasar sanación a través de sus manos, prolongación del corazón en ese bebé que tiene algún tipo de dolencia. Frecuentemente esa sola intención amorosa ya es sanadora, porque en esas líneas de campo que expresan las emociones se está llevando lo mejor de ella para que se reorganice aquello que estaba alterado por alguna circunstancia. Rosy, muchas gracias a ti por estas palabras tan generosas que me estás enviando por acá. Claudia, un saludo también para ti muy especial. A Melsoto del Río. Creo que tendré que repetir esta enseñanza, muchas cosas importantes. Pues qué bueno, recuerden que esto queda en el Instagram TV y también en el canal de Instagram, de YouTube que estamos montando. Cada una de estas charlas que allí. Recuerden, no se queden con esto, compártanlo. Y esto es fundamental porque sin duda desde allí vamos a poder magnificar o ampliar este esfuerzo que estamos haciendo. Recuerden que esto les pertenece a ustedes, esto no es mío, yo esto no lo hago ni por usufructuarme, ni por tener fama, ni por un reconocimiento, sino porque cada uno de nosotros pueda brindar. Me encanta cuando escucho historias en las que alguien me cuenta, mire, le mandé su video a tal persona y mire lo que ocurrió, y me cuentan unas historias bellísimas. Rocío Martínez nos dice: el corazón siente, recuerda y piensa. Qué bueno que te quedaron esas palabritas. Nati Urrego, un abrazote gigante. Carlos Mario Tobón, también un saludo muy especial. Interesantísimo, nos dice Rosy, perfecto, sigamos poniendo esto en práctica. Arango Irma nos dice: mil gracias por estos espacios. Bueno, ya saben que por aquí está Sandra Londoño también, mi esposa, un abrazote gigante. Saludaste a Sandra, qué maravilla. Bueno, hay un Sandra 1, bueno, no sé si será la misma, pero bueno, en fin. Hola, Erigma, también para ti. Hola, Luisa. Bueno, abrazo gigante de verdad para todos ustedes. De verdad, lo mejor de lo mejor. Sigamos proyectando desde nuestro corazón aquello que es nuestra esencia. Yo quisiera responder todas las preguntas que me hacen por aquí, pero por cuestiones de tiempo ustedes saben que es un poquito, es un poquito insuficiente.